¿Alguna vez has sentido que tus pensamientos te alejan de Dios? Como si tu mente fuera un campo de batalla constante entre la fe y el miedo, entre la esperanza y la duda. La Escritura nos entrega una clave poderosa para enfrentar esta lucha. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Este versículo no es solo un consejo espiritual, es una estrategia divina. Hoy veremos cómo permitir que Dios limpie tu mente puede cambiar por completo tu caminar espiritual. Te mostraremos cómo romper con patrones tóxicos, identificar pensamientos que no vienen de Dios y abrir tu corazón a una transformación real. Tu mente no está perdida, tu camino no está condenado. Dios quiere renovarte desde adentro. ¿Estás listo para entender lo que Él tiene reservado para ti? La mente humana puede convertirse en el escenario más silencioso y al mismo tiempo más feroz de todas las batallas espirituales. Muchos de los que hoy buscan a Dios con sinceridad han experimentado esa lucha interna en la que pensamientos de temor, condena, duda o confusión parecen tener más voz que la fe. Y aunque nadie más pueda ver lo que ocurre allí dentro, esas batallas determinan si avanzamos con libertad o quedamos atrapados por cadenas invisibles. La palabra de Dios nos revela que nuestra mente no es un área neutral, sino un territorio que debe ser conquistado. En 2 de Corintios 10:4-5, Pablo lo afirma con claridad. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen poder divino para derribar fortalezas. Derribamos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Esta declaración nos confronta con una verdad crucial. Si no llevamos nuestros pensamientos a Cristo, terminarán llevándonos lejos de Él. Desde el principio, el enemigo ha atacado la mente del ser humano porque sabe que allí comienza todo. Antes de que Eva tomara el fruto prohibido, Satanás sembró en su mente la duda. Con que Dios os ha dicho, no fue una orden ni una acusación directa, fue una idea sutil, una semilla disfrazada de pregunta. Y esa pequeña duda fue suficiente para alterar toda la historia de la humanidad. Este patrón se repite hasta hoy. El enemigo no siempre ruge, muchas veces susurra, no siempre empuja, a veces solo insinúa. Y cuando logra que aceptemos sus sugerencias como pensamientos propios, nos roba la paz, nos aleja de la verdad y nos desvía del propósito. Es por eso que muchas personas viven con miedo constante, inseguridad, confusión o pensamientos de autodesprecio, sin darse cuenta de que no son sus pensamientos, sino ataques camuflados que nunca fueron confrontados con la verdad de Dios. Lo más peligroso de estas ideas es que si no son identificadas a tiempo, echan raíces. Lo que comienza como una mentira aislada puede convertirse en una fortaleza espiritual, una estructura mental que gobierna nuestras decisiones, nuestras relaciones y hasta nuestra forma de ver a Dios. Un ejemplo claro lo encontramos en el profeta Elías. Después de una gran victoria contra los profetas de Baal, huyó al desierto porque una amenaza de Jezabel logró paralizarlo emocionalmente. En Primera de Reyes 19:4, Elías expresó: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¿Cómo puede alguien que acaba de presenciar el fuego del cielo caer tan rápidamente en desesperación? Porque su mente fue atrapada por el miedo y el miedo distorsionó su percepción. El problema no era Jezabel, era lo que Elías pensó que ella podía hacer, y esa es la trampa. Muchas veces lo que nos detiene no es lo que sucede, sino cómo lo
lo interpretamos. Nuestra mente tiene ese poder y cuando no está alineada con Dios, se convierte en una fábrica de angustia. ¿Cuántas veces has sentido que no eres suficiente, que Dios no puede usarte, que ya es tarde para ti, que tus errores te descalifican, que estás solo o que nadie entiende lo que vives? Esas ideas no aparecen porque sí. Son fortalezas construidas a lo largo del tiempo, a veces desde la infancia, alimentadas por heridas, rechazos o fracasos. Son pensamientos que no se detienen fácilmente porque se han arraigado profundamente, pero hoy necesitas saber algo. Así como la mente puede ser el campo de batalla, también puede ser el primer lugar donde Dios comienza su obra de restauración. Él no solo quiere sanar tu corazón, quiere renovar tu mente. Porque cuando Dios transforma la forma en que piensas, todo lo demás comienza a alinearse. Pablo entendió este principio cuando escribió en Efesios 4, 23 a 24. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Él sabía que no podía haber una nueva vida sin una nueva manera de pensar. No se trata solo de portarse mejor, sino de pensar diferente, de vernos a nosotros mismos como Dios nos ve, de filtrar cada pensamiento a través de la verdad de su palabra. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, su defensa no fue emocional, fue mental. Cada vez que Satanás lo atacó con una propuesta, Jesús respondió con una declaración de la Escritura. Él no debatió con el enemigo, lo confrontó con la verdad. Y ese es el modelo que tú también puedes seguir, ¿no? Muchas veces nos enfocamos en cambiar lo externo, pero ignoramos que lo interno es lo que lo provoca. Por eso, una persona puede cambiar de ambiente, de pareja, de trabajo o incluso de iglesia, pero si su mente no es renovada, volverá a caer en los mismos patrones, porque donde va la mente, allí va la vida. Proverbios 23:7 lo expresa así: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Esta verdad es contundente. Tu identidad, tus decisiones, tu capacidad de amar, tu forma de relacionarte con Dios, todo está influenciado por lo que piensa. No es suficiente conocer la verdad, hay que internalizarla. No basta con memorizar versículos, hay que vivir bajo su luz. Dios quiere comenzar hoy contigo en ese lugar invisible donde se gestan tus batallas más profundas. Él conoce esos pensamientos que no le has contado a nadie. Esas noches en que te cuesta dormir porque tu mente no se detiene. Esas comparaciones que te roban la alegría. Esa voz interna que te acusa por lo que hiciste o por lo que no lograste. Él no te juzga por tener pensamientos oscuros, pero tampoco quiere que sigas viviendo esclavo de ellos. En Isaías 55, 7 a 9, Dios hace una invitación poderosa. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Este pasaje no solo habla de arrepentimiento, también revela que Dios piensa diferente a nosotros y que su deseo es reemplazar nuestros pensamientos limitados por los suyos, que son perfectos, buenos y elevados. La mente es tan poderosa que incluso puede apagar la fe si no está alineada. Pedro lo vivió cuando caminaba sobre el agua hacia Jesús. Mientras su mirada y su mente estaban en el Maestro, pudo hacer lo imposible. Pero en el momento en que su atención se desvió hacia el viento, el miedo ocupó el lugar de la fe y comenzó a hundirse. ¿Qué cambió? No fue Jesús, no fue la tormenta, fue la mente de Pedro. Esa historia en Mateo 14, 29 a 30 nos deja una lección clara. Cuando dejamos que los pensamientos de duda dominen,
perdemos la capacidad de avanzar. Pero cuando volvemos a enfocar nuestra mente en la verdad de Dios, recuperamos el equilibrio espiritual. Hay personas que viven atrapadas en recuerdos que no pueden soltar, heridas emocionales que se reviven una y otra vez en la mente, impidiendo que el presente se disfrute y que el futuro se abrace con esperanza. Dios quiere intervenir allí. Él no borra tu memoria, pero sí puede sanar tus pensamientos. Él no cambia tu pasado, pero sí puede evitar que siga definiendo tu presente. El apóstol Pablo, después de perseguir a la iglesia y cometer errores graves, no permitió que la culpa dominara su mente. En Filipenses 3, 13 a 14 declaró: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Pablo entendió que si quería cumplir su propósito, debía romper con los pensamientos que lo ataban a su ayer. Y eso mismo necesitas hacer tú. Soltar el peso mental que te impide correr con libertad hacia el destino que Dios tiene para ti. Tu mente puede ser el lugar donde se inicia tu derrota o el punto de partida para una transformación sobrenatural. Pero esa transformación no se logra con motivación pasajera ni con pensamientos positivos vacíos. Se logra rindiéndole a Dios cada pensamiento, cada idea, cada recuerdo, cada temor. Se logra permitiendo que su Espíritu Santo escudriñe lo más profundo y saque a la luz todo aquello que no proviene de Él. En Hebreos 4:12 se nos recuerda: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo la palabra tiene ese poder. Solo ella puede desenmascarar los pensamientos falsos y reemplazarlos por la verdad que libera. Tal vez piensas que es demasiado tarde, que tu mente ha sido formada durante años bajo patrones equivocados, que has vivido tanto tiempo con pensamientos de fracaso que ya no sabes cómo pensar diferente. Pero si Dios pudo cambiar el corazón endurecido de Saulo y convertirlo en Pablo, también puede tomar tu mente desgastada por la ansiedad y renovarla para que pienses con claridad, con fe, con esperanza. No hay pensamiento que Él no pueda redirigir. No hay herida mental que Él no pueda sanar. No hay voz del enemigo que no pueda ser silenciada por el poder de su verdad. En este momento quizá te das cuenta de que llevas tiempo creyendo mentiras disfrazadas de lógica. Pensamientos como: nunca voy a cambiar, esto es lo que me tocó, no soy capaz, ya fracasé demasiado, nadie me comprende. Dios está lejos. Esas ideas no son inofensivas. Son como raíces amargas que, si no son arrancadas, terminan contaminando todo lo que toca. Pero hoy Dios te dice que es posible pensar diferente, que es posible vivir con una mente limpia, libre de ataduras invisibles, que no tienes que seguir aceptando como normal un estado mental que te roba la paz, que puedes dejar que Él comience hoy una limpieza profunda que no solo afectará tu mente, sino que transformará todo tu camino. Tu historia no está definida por los pensamientos que te atormentan, sino por la verdad que estás dispuesto a creer. Y si hoy eliges creerle a Dios más que a tus miedos, más que a tu pasado, más que a las voces internas que te condenan, entonces te abrirás a un proceso de renovación que cambiará todo. Porque cuando la mente se alinea con Dios, el corazón se fortalece, la fe se activa y el camino se despeja. No importa cuán contaminado hayas estado, ni cuánto tiempo llevas luchando con lo mismo. Hoy puede ser el primer día de tu libertad. Hoy puede ser el comienzo de una mente renovada y de un camino restaurado por el poder de aquel que te conoce, te ama
y te llama. Deja que Dios limpie tu mente y verás cómo Él también renueva tu destino. Hay pensamientos que parecen imposibles de erradicar, ideas que se repiten con fuerza, como si estuvieran escritas a fuego en lo profundo del alma. Algunos de esos pensamientos han estado allí por años, creciendo en silencio, alimentados por heridas, fracasos y palabras destructivas. Son voces que repiten que no hay esperanza, que lo que hiciste no tiene perdón, que ya no hay oportunidad de empezar de nuevo. Y cuando esas voces se instalan, la mente se convierte en una prisión. No hay libertad cuando lo que domina dentro es la culpa, la vergüenza, la desesperanza. Pero Dios no ha permanecido en silencio ante esa realidad. Desde las primeras páginas de la Escritura hasta las promesas del nuevo pacto, Él ha revelado su deseo constante de limpiar, restaurar y renovar incluso lo que el hombre considera perdido. Isaías 1:18 nos muestra la disposición del Creador con una claridad que no deja espacio a la duda. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esta no es una declaración poética sin consecuencias reales. Es un decreto espiritual que trasciende lo visible. Dios no solo ofrece perdón, ofrece limpieza. Y esa limpieza no se limita al alma en un sentido general, sino que también incluye la mente. Porque Él sabe que si los pensamientos siguen atados al pasado, no hay forma de avanzar hacia el futuro que ha preparado. El enemigo quiere convencerte de que hay áreas en tu vida que no pueden ser restauradas. Quiere que aceptes la suciedad mental como parte de tu identidad. Pero la palabra enseña lo contrario. En Salmos 51:10, David clama: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No pidió solo un corazón limpio, sino también una renovación interna, una transformación profunda que alcanzara sus pensamientos, sus motivaciones, sus intenciones. Ese es el poder del Dios que transforma. No se limita a borrar la falta, sino que purifica la raíz. No pasa por alto la contaminación mental que viene de años de vivir lejos de su verdad. La confronta, la desarma y la reemplaza con luz. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel ofrecía sacrificios continuamente para limpiar sus pecados, pero esos rituales no podían perfeccionar la conciencia de los adoradores. Hebreos 10:2-3 explica que aunque se ofrecían cada año, esos sacrificios solo traían recordatorio de pecado, no liberación total. Pero en Cristo se introduce algo completamente nuevo. Hebreos 9:14 lo declara con autoridad. ¿Cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? No se trata de una limpieza superficial. Es una limpieza que penetra la conciencia, que purifica la mente, que rompe con toda idea de inutilidad espiritual para habilitar una vida de servicio renovado. Cuando alguien recibe el perdón de Dios pero sigue pensando como si estuviera condenado, vive atrapado en una contradicción. Ha sido redimido, pero no lo ha creído en lo más profundo. Ha sido perdonado, pero su mente sigue sujeta al recuerdo del error. Por eso es que muchos, aun dentro de la fe, siguen sintiendo que no son dignos, que no tienen derecho a acercarse a Dios, que su pasado es una marca imposible de borrar. Pero esa es una mentira disfrazada de humildad. En Tito 3:5 leemos: Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El lavamiento
del que habla esta escritura es total. Incluye cuerpo, alma y mente. No hay rincón oscuro que no pueda ser tocado por esa regeneración. Aceptar la limpieza de Dios es un acto de fe. No se basa en cómo te sientes ni en si crees merecerlo. Se basa en lo que Él ha declarado. Y si Él ha dicho que puede hacerte nuevo, entonces todo pensamiento que te diga lo contrario debe ser derribado. En Zacarías 3, el profeta tiene una visión poderosa del sumo sacerdote Josué, vestido con ropas viles delante del ángel de Jehová. El acusador estaba allí también, señalando su impureza, pero el ángel no lo desechó. Dijo: quítenle esas vestiduras viles. He quitado de ti tu pecado y te vestiré de ropas de gala. Esta escena refleja con precisión lo que Dios hace con cada mente manchada por el pecado, por la culpa o por el fracaso. No solo calla al acusador, sino que cambia las vestiduras. Da una nueva identidad, y esa transformación comienza en lo invisible, en los pensamientos. No se trata de ignorar lo que ocurrió, ni de pretender que nada pasó. Se trata de aceptar que Dios puede limpiar lo que el enemigo quiso manchar para siempre. Se trata de creer que cuando Él perdona, también restaura la dignidad, la claridad mental, la libertad interior, porque no basta con que el pecado sea quitado. Es necesario que el pensamiento de esclavitud sea sustituido por una mentalidad de hijo. Jesús lo dejó claro en Lucas 15, al contar la parábola del hijo pródigo. El joven regresó a casa diciendo: no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre lo interrumpió con un abrazo, una túnica, un anillo, una fiesta. No aceptó su autopercepción. Le devolvió el lugar. Esa es la clase de restauración que Dios ofrece. No solo te recibe, también limpia tu mente de toda distorsión sobre quién eres para Él. El enemigo teme que entiendas esta verdad, porque cuando alguien acepta la limpieza total que viene de Dios, vive sin temor, sin condena, sin ataduras. Vive con una libertad que no depende del pasado ni de lo que digan otros, sino de la sangre que fue derramada en la cruz. Apocalipsis 12:11 afirma que los creyentes vencen por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Esa sangre no solo cubre el pecado, lo borra. Y lo borra de tal forma que permite caminar con la cabeza en alto, no por orgullo, sino por gratitud. No porque uno se considere justo, sino porque reconoce que fue justificado. La limpieza que Dios ofrece también tiene un propósito. No es solo para que sientas alivio, sino para que seas útil en sus manos. En 2 de Timoteo 2:21, Pablo escribe: si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dios no limpia por limpiar. Él limpia para enviar, restaura para activar, libera para usar. Una mente contaminada no puede escuchar con claridad la dirección de Dios. Pero una mente renovada, purificada por su gracia, se convierte en un canal abierto para recibir instrucciones divinas y ejecutar tareas con propósito eterno. Esto implica que la limpieza no es un fin, sino un comienzo. No es la meta, es la puerta. Cuando permites que Dios limpie tu mente, abres el camino para caminar en una dimensión distinta. Ya no te guías por emociones alteradas, sino por la verdad revelada. Ya no reaccionas desde el temor, sino desde la convicción. Ya no decides desde la confusión, sino desde la certeza de que estás en comunión con aquel que todo lo sabe. Salmos 19, 12 a 13. Expresa esta necesidad con humildad y claridad. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. La limpieza no solo remueve
el pecado visible. También expone lo que ni siquiera sabíamos que estaba allí. Dios no se conforma con restaurar parcialmente. Él va al origen, va a las raíces. Y si estás dispuesto a rendirle tus pensamientos más ocultos a aquellos que no te atreves a verbalizar, Él no te rechazará. Al contrario, se acercará con compasión, con autoridad, con poder purificador. En Ezequiel 36, 25 a 26, Dios declara: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Esto es más que un cambio superficial, es una cirugía espiritual profunda. Y no hay mente tan dañada que quede fuera del alcance de ese poder. La limpieza que Dios ofrece es constante, no un evento aislado. En Juan 13, cuando Jesús lava los pies de los discípulos, Pedro se resiste, pero Jesús le responde: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Esta escena muestra que aunque ya hemos sido limpiados en un sentido redentor, necesitamos limpieza continua en nuestro caminar diario. La mente se ensucia con facilidad en un mundo lleno de confusión, mentiras y oscuridad. Pero el Maestro sigue dispuesto a purificar. No se cansa, no se retira, no abandona. Aceptar esta limpieza implica renunciar a la autocompasión, al hábito de revolcarse en la culpa, al deseo inconsciente de castigarse por lo que ocurrió. Implica creer que lo que Dios dice es más verdadero que lo que uno siente. Y si Él ha dicho que puede limpiar tus pensamientos, entonces tu deber es abrirle la puerta, no justificar el desorden interno. En Isaías 43, 25, Dios habla con voz firme: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Si Él ha decidido no recordarlos, tú tampoco tienes derecho a seguir reviviéndolos. La limpieza mental es posible, no porque tú puedas lograrla con fuerza de voluntad, sino porque Dios ya pagó el precio para otorgártela. La cruz no fue solo un acto de redención, fue un acto de purificación. Y cada gota de sangre derramada tiene el poder de limpiar lo que tú no puedes cambiar por ti mismo. Si permites que esa sangre toque tu mente, descubrirás que lo que parecía imposible comienza a transformarse. Descubrirás pensamientos de paz donde antes había tormento, seguridad donde antes había confusión, gracia donde antes solo había juicio. Cuando Dios limpia, lo hace completamente, no deja residuos, no te recuerda lo que limpió, no te lo lanza en cara cuando fallas. Él te invita a comenzar de nuevo con una mente alineada a su verdad, libre del peso, de la culpa, libre del ruido del pasado, libre para caminar en santidad. Porque su deseo no es solo que estés perdonado, sino que también vivas como alguien que ha sido liberado por completo. Y esa libertad comienza cuando aceptas que su limpieza también alcanza tus pensamientos. No estás condenado a vivir con la mente llena de sombras. Puedes pensar como hijo, vivir como redimido y caminar como renovado. Esa es la promesa. Y esa es la obra que Dios quiere comenzar en ti, hoy. La limpieza que Dios realiza en la mente no se mantiene sola. Necesita ser alimentada constantemente con un nuevo contenido, una nueva dirección, una nueva fuente. El vacío que deja el pecado al ser removido no puede permanecer sin llenar. Lo que se expulsa debe ser reemplazado. Jesús advirtió sobre esta realidad espiritual en Mateo 12, 43 a 45, cuando habló de un espíritu inmundo que al salir del hombre busca descanso y no lo halla. Entonces vuelve al lugar de donde salió y si lo encuentra vacío trae consigo otros 7 peores. Esto revela una verdad esencial. No basta con vaciar la mente de pensamientos impuros, debe ser ocupada por la palabra viva de Dios. Es en ese alimento divino donde comienza la verdadera transformación. La limpieza es el inicio. La renovación llega a través de lo que decidimos absorber cada día. Dios no diseñó la mente humana
para funcionar sin dirección. Fue creada para recibir, procesar y responder a una voz. Si no se alimenta de la voz de Dios, inevitablemente absorberá la voz del mundo, del enemigo o del yo carnal. Por eso, desde el principio, el Creador instruyó a su pueblo a meditar en su palabra día y noche. Josué 1:8 lo establece con firmeza. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este versículo no solo da una instrucción, también establece una consecuencia. Meditar en la palabra cambia el resultado de la vida. La transforma desde la raíz, la mente. La Escritura es la herramienta que Dios ha puesto en nuestras manos para reconfigurar pensamientos, para derribar argumentos falsos, para establecer verdades eternas en un corazón que ha sido desorientado por años. Salmos 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una mente que ha sido limpiada necesita esa luz constante, porque el enemigo no se detiene. Aunque la limpieza haya ocurrido, buscará formas de sembrar nuevamente la duda, la ansiedad, el temor, la incredulidad. Y no hay defensa más efectiva que una mente saturada por la palabra. La renovación de la mente ocurre cuando esa palabra no solo se lee, sino que se cree, se medita, se pronuncia y se guarda. No se trata de recitar textos por costumbre, sino de permitir que cada verdad revelada se convierta en fundamento interno. Jesús mismo lo ilustró con claridad cuando fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí, durante 40 días de ayuno, fue tentado directamente por Satanás. Cada vez que el enemigo lanzó un dardo, Jesús respondió con una cita de la Escritura. No con una idea propia, no con un argumento lógico, sino con un escrito está. Mateo 4:4 recoge una de esas respuestas. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta escena revela la estrategia espiritual más poderosa: vencer pensamientos falsos con verdades reveladas. Cuando la mente es alimentada con lo que Dios dice, el alma encuentra estabilidad. La ansiedad disminuye porque el corazón se ancla en promesas. La confusión se disipa porque hay dirección divina. La culpa pierde su fuerza porque la gracia toma su lugar. Pero esto no ocurre por accidente. Es el resultado de una decisión consciente de exponerse a la palabra con constancia, con hambre, con reverencia. En Colosenses 3:16, Pablo exhorta: la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. No en escasez, no como algo ocasional, sino en abundancia. Esa abundancia es la que impide que los antiguos patrones mentales vuelvan a tomar control. Una mente renovada no se forma de un día para otro. Es el fruto de una disciplina espiritual que implica atención, entrega y enfoque. La transformación ocurre cuando lo que escuchas, lees y meditas comienza a redibujar la forma en que entiendes tu identidad, tu propósito y tu relación con Dios. Por eso, el salmista declaró en Salmos 1:2-3 que el bienaventurado es aquel que se deleita en la ley del Señor y que en su ley medita de día y de noche. Esa persona será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y cuya hoja no cae. El paralelo es claro. La renovación de la mente produce estabilidad espiritual y crecimiento visible. En el mundo natural, el alimento que consumes afecta directamente tu salud, tu energía, incluso tu estado emocional. De la misma manera, lo que introduces en tu mente determina la calidad de tu vida espiritual. No puedes esperar pensamientos de paz si consumes constantemente contenidos de miedo. No puedes experimentar la dirección de Dios si llenas tu mente de confusión.
No puedes vivir con claridad si cada día permites que la cultura, las redes o las opiniones humanas definan lo que crees. El alma necesita nutrientes que solo la palabra puede ofrecer. Hebreos 4:12 afirma: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo ella tiene la capacidad de penetrar hasta lo más profundo y hacer las separaciones necesarias para que el alma sea sanada y dirigida. En el relato del Éxodo, cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, Dios proveyó diariamente maná del cielo. Cada mañana los israelitas salían y recogían lo que necesitaban para ese día. Si trataban de guardar para el día siguiente, el maná se corrompía. Este detalle tiene un significado espiritual profundo. No puedes vivir hoy con la palabra de ayer. La renovación de la mente requiere alimento fresco. Cada día tiene su propio desafío, su propia tentación, su propia batalla mental. Y cada día necesitas una dosis nueva de verdad que contrarreste la mentira que el enemigo querrá sembrar. Jesús lo reafirmó en Juan 15:7, cuando dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. La permanencia de la palabra en la mente y en el corazón es la base para una vida eficaz en oración, en decisiones y en propósito. La renovación mental no es un resultado automático de la fe, es una construcción diaria. Así como un edificio se levanta ladrillo sobre ladrillo, así la mente se transforma versículo tras versículo, verdad tras verdad, promesa tras promesa. El apóstol Pablo no escribió sus cartas solo para corregir errores de conducta, sino para realinear la manera de pensar del pueblo de Dios. Sabía que si lograba cambiar la mente, cambiaría el comportamiento. En Filipenses 4:8 dejó una instrucción clara sobre lo que debe ocupar nuestros pensamientos. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, en esto pensad. Este llamado no es opcional. Es una estrategia de protección mental. Porque lo que piensas constantemente, eventualmente se convierte en lo que haces, en lo que crees, en lo que eres. La palabra de Dios tiene la capacidad no solo de informar, sino de transformar. No solo comunica, también santifica. Jesús oró por sus discípulos en Juan 17:17 diciendo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esa santificación no es un evento místico sin implicación práctica. Es un proceso de limpieza interna, de reordenamiento mental, de realineación espiritual. Cuando te expones a la palabra con un corazón humilde, ella comienza a desmantelar argumentos, a restaurar pensamientos dañados, a establecer principios firmes. Por eso la renovación de la mente debe ser vista como una asignación permanente. No importa cuánto tiempo lleves caminando con Dios, siempre habrá algo que Él quiera mostrarte, ajustar, iluminar. En Romanos 12:2 Pablo escribió: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta transformación no es una sugerencia, es un mandato. Y la clave está en la palabra renovación. Implica un cambio constante, progresivo, activo. Implica que cada día se tome la decisión de no pensar como antes, de no actuar según la vieja naturaleza, sino de abrazar el pensamiento de Cristo. Ese pensamiento no es abstracto ni distante. Está revelado en la Escritura. Allí se encuentra el modelo de cómo amar, cómo perdonar, cómo resistir, cómo discernir, cómo vivir con sabiduría en medio de un mundo que contradice los valores del reino. Cada historia, cada salmo, cada enseñanza contiene una dosis de renovación para el alma cansada, para la mente herida, para el espíritu confundido.
Una mente que se alimenta de la palabra aprende a reconocer la voz de Dios con claridad. Y cuando esa voz se vuelve familiar, las otras voces pierden su poder. El temor ya no tiene la misma fuerza, la mentira no tiene el mismo espacio, la duda no tiene el mismo volumen, porque donde reina la verdad, la oscuridad no tiene autoridad. El Salmo 119, versículo 11 lo expresa con precisión. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardar la palabra en el corazón también significa escribirla en la mente. Permitir que moldee la forma en que se razona, se decide, se actúa. Este proceso es individual y progresivo. No depende de la emoción, sino de la constancia. Es posible que al principio la mente se resista, que algunos textos no parezcan tener sentido, que el corazón no sienta nada al leer. Pero la fidelidad a este alimento produce fruto con el tiempo. Así como una semilla tarda en brotar, la palabra necesita espacio y perseverancia para transformar. Isaías 55, 10 a 11 nos recuerda que así como con la lluvia desciende y no vuelve sin haber hecho germinar la tierra, así la palabra que sale de la boca de Dios no volverá vacía, sino que cumplirá aquello para lo cual fue enviada. Si Dios ya ha limpiado tu mente, ahora te llama a llenarla con lo que puede sostener esa limpieza. No se trata de intentar pensar bien con tus propias fuerzas, sino de dejar que su verdad reeduque cada pensamiento. No se trata de repetir frases motivadoras, sino de permitir que su palabra reemplace los esquemas mentales que alguna vez gobernaron tu interior. Esa renovación no solo trae libertad, también trae dirección. Cuando piensas según Dios, caminas según su voluntad. Y cuando caminas según su voluntad, tu camino se alinea con su propósito eterno. Esa es la verdadera transformación. Y ese es el camino al que hoy eres llamado. La limpieza de la mente y su renovación no es un acto que el ser humano pueda alcanzar por sí solo. Por más fuerza de voluntad, disciplina o conocimiento que se tenga, hay una dimensión espiritual que supera todo esfuerzo natural. Esa dimensión solo puede ser transformada por el poder del Espíritu Santo. Él no es una influencia abstracta ni una emoción pasajera. Es la tercera persona de la Trinidad, enviado por el Padre para habitar en aquellos que creen, para guiarlos, consolarlos, enseñarles y santificarlos. Y cuando se le permite operar libremente, su obra en la mente humana es tan profunda que lo que antes parecía imposible comienza a cambiar desde dentro. No cambia solo el comportamiento, cambia la raíz del pensamiento. No transforma solo lo visible, reforma lo invisible. Por eso sin Él no hay victoria real, sin Él no hay limpieza duradera, sin Él no hay renovación verdadera. Jesús lo prometió de manera clara antes de ascender, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16, 13. Esta guía no es genérica ni distante, es una intervención directa en la vida de cada creyente. La verdad no es solo algo que se aprende, es algo que el Espíritu revela. Y cuando esa verdad se establece en la mente, todo el sistema interno comienza a alinearse con la voluntad de Dios. El Espíritu no fuerza, convence. No aplasta, transforma. No se impone, santifica. Y esa santificación incluye los pensamientos más profundos, las intenciones más ocultas, las emociones más desordenadas. Él no solo entra para habitar, entra para reformar. El Espíritu Santo tiene la capacidad de exponer lo que el alma ha aprendido a esconder. Trae a la superficie pensamientos que el corazón ha intentado justificar. Lo que parecía lógico, pero era contrario a la verdad. Lo que parecía inofensivo, pero estaba lleno de orgullo. Lo que parecía sabio, pero estaba edificado sobre la carne. Él lo revela con claridad. No para condenar, sino para limpiar. En Juan 16, 8 Jesús dijo:
Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta convicción es el inicio de todo cambio verdadero, porque nadie puede limpiar lo que no reconoce como impuro. Nadie renueva lo que todavía considera útil. Nadie entrega lo que todavía protege. Pero cuando el Espíritu convence, el alma se rinde. Y en esa rendición comienza la verdadera transformación. El apóstol Pablo entendió que la carne, con sus pensamientos y deseos, está en constante oposición al Espíritu. En Gálatas 5:17 escribió: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Esta lucha no es superficial, es profunda. No ocurre en los actos externos, ocurre en el corazón, en la mente, en el núcleo de la identidad. Por eso caminar en el Espíritu no es una opción para el creyente que desea ser transformado, es una necesidad. Porque solo el Espíritu puede producir pensamientos nuevos, patrones nuevos, una visión renovada. No es suficiente con querer cambiar. Hace falta el poder de Dios actuando desde adentro. El Espíritu Santo también actúa como maestro. Jesús lo describió así en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esta enseñanza no se limita al conocimiento teológico. Es una enseñanza que va directo a la mente, que confronta pensamientos establecidos, que reemplaza mentiras con verdades eternas. El Espíritu recuerda las palabras de Cristo en los momentos de mayor confusión. Guía al creyente cuando su propia lógica falla, levanta su voz dentro del alma cuando todas las demás voces han sido silenciadas por la presión del mundo. Y cuando esa voz se vuelve familiar, los pensamientos comienzan a ordenarse. Lo que antes era un caos interno se convierte en un lugar de reposo, porque el Espíritu toma el control del territorio mental. La limpieza de la mente no se trata de vaciarla, sino de llenarla con la presencia activa del Espíritu. Él no viene a ocupar un espacio neutral, viene a establecer gobierno. Y donde gobierna también dirige. Donde habita, también transforma. Donde se le honra, también actúa. No entra como huésped, entra como Señor. Por eso, su presencia no puede ser reducida a un momento de emoción en la adoración. Es una presencia constante que opera incluso en el silencio, que susurra en medio del caos, que trabaja mientras duermes, que reordena lo que parecía inamovible. Romanos 8:6 lo dice con claridad: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esta ocupación mental es una realidad diaria, no es un concepto teórico, es una experiencia que se vive. Cuando el Espíritu opera en la mente, la sensibilidad espiritual aumenta. Comienzas a discernir lo que antes tolerabas. Te das cuenta de pensamientos que no honran a Dios y que antes pasaban desapercibidos. El filtro interno cambia. Las prioridades se reorganizan, las emociones encuentran equilibrio. Y eso no es obra del esfuerzo humano, es evidencia de que el Espíritu está presente. Primera de Corintios 2:16 declara: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta afirmación no es simbólica, es el resultado de una mente que ha sido entregada al Espíritu para que piense a través de ella. Cuando la mente de Cristo comienza a gobernar la del creyente, todo se transforma desde adentro. El Espíritu también fortalece, porque hay pensamientos que no se vencen solo con conocimiento, sino con poder. Pensamientos que se levantan con violencia, con insistencia, con tinieblas. Pensamientos que parecen venir de lo profundo, que no se callan fácilmente, que desafían incluso la fe más firme. Y es ahí donde entra el Espíritu como fuerza sobrenatural. En Efesios 3:16, Pablo ora
para que los creyentes sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esta fortaleza no es emocional, es espiritual. No depende del entorno, depende de la llenura. Y cuando se está lleno del espíritu, la mente no se doblega con facilidad ante los ataques del enemigo. El poder del espíritu no solo limpia, también protege. Actúa como un escudo contra los dardos de fuego que el enemigo lanza a la mente. Esos dardos pueden ser pensamientos de temor, de lujuria, de derrota, de condena. Pueden venir disfrazados de lógica o de sensatez, pero cuando el espíritu está presente, hay una alerta interna. Una voz que dice, eso no viene de Dios. Y esa advertencia no viene del conocimiento humano, sino de una comunión continua con el Espíritu. Él no solo revela, también guarda. No solo guía, también vigila. No solo enseña, también alerta. Su operación en la mente es integral. El Espíritu también produce fruto. Y ese fruto incluye cualidades mentales y emocionales que evidencian la transformación. Gálatas 5, 22 a 23 enumera amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Cada uno de estos frutos afecta directamente la forma de pensar, de reaccionar, de interpretar la vida. Cuando el espíritu produce paz, los pensamientos de ansiedad pierden fuerza. Cuando produce dominio propio, los impulsos mentales se sujetan. Cuando produce fe, la mente se enfoca en las promesas y no en los problemas. No es un cambio externo, es una transformación que brota desde lo más profundo. La relación con el Espíritu no es opcional para quien desea una mente renovada. No se trata de una creencia doctrinal, sino de una dependencia vital. Él es el agente activo de la santificación. Es quien ejecuta lo que el Padre diseñó y el Hijo aseguró en la cruz. Y si se le permite operar libremente, no hay pensamiento que no pueda ser redimido, no hay fortaleza que no pueda ser derribada, no hay tiniebla mental que no pueda ser reemplazada por la luz de su presencia. Una mente gobernada por el Espíritu no se doblega ante las circunstancias, no se rinde ante las voces externas, no se conforma a este siglo, porque tiene acceso a una fuente de sabiduría, poder y verdad que está por encima de lo humano. En 1 Corintios 2:10 Pablo afirma, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esa profundidad es la que renueva la mente. No una emoción superficial, sino una revelación profunda. No una motivación pasajera, sino una transformación interna. El Espíritu no necesita escenarios especiales para actuar. No requiere condiciones perfectas. Actúa en el desierto, en la tormenta, en el silencio, en la oscuridad. Y cuando actúa lo hace con precisión. Identifica la raíz del pensamiento que contamina y lo arranca. No pone parches, realiza cirugías. No maquilla, regenera. No adormece, despierta. Su obra en la mente es continua, estratégica y completa. Y cuando encuentra un corazón dispuesto, transforma incluso lo que parecía inamovible. Caminar en el Espíritu implica rendirle la mente cada día. No confiar en la propia lógica, no depender de la experiencia, no guiarse por la emoción, sino permitir que Él dicte los pensamientos, inspire las decisiones y gobierne las intenciones. Romanos 8:14 lo resume así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esa guía comienza en la mente. Y cuando se acepta, la vida entera se alinea con el diseño celestial. El Espíritu también intercede, porque hay momentos en que la mente está tan cargada, tan nublada, tan herida, que ni siquiera sabe qué pensar. Y en esos momentos el Espíritu no abandona. Romanos 8:26 lo asegura. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Esa intercesión va más allá de las palabras. Llega a los rincones donde ni el creyente tiene claridad. Y desde allí comienza una restauración que la razón no podría lograr. Permitir que el Espíritu Santo gobierne la mente es abrir la puerta a una vida de claridad, de propósito, de victoria constante. Es cerrar el paso a la confusión, al ruido interno, al desorden mental. Es permitir que la presencia de Dios no solo se sienta, sino que piense en ti. Que no solo te toque, sino que habite. Que no solo te consuele, sino que te dirija. Esa es la obra que Él está dispuesto a hacer en aquellos que rinden su mente, que abren su interior, que renuncian al control para dejarse transformar desde la raíz. Y cuando esa transformación ocurre, nada vuelve a ser igual, porque la mente, una vez rendida al Espíritu, se convierte en instrumento del cielo. Y a través de ella, Dios puede renovar no solo tu camino, sino todo lo que toques. Una mente renovada no es simplemente una mente en paz, es una mente activa, discerniendo con claridad, tomando decisiones alineadas al corazón de Dios, caminando con propósito y dirección. Porque cuando Dios limpia tu mente, no lo hace solo para que sientas alivio, lo hace para que entiendas el camino que debes seguir. Una mente transformada es una mente que ya no camina en círculos, ni tropieza con las mismas piedras, ni repite los errores de antes. Es una mente que ha sido reprogramada por la verdad divina y por eso ahora puede ver lo que antes no veía, entender lo que antes confundía y avanzar con firmeza en lo que antes temía. Proverbios 3, 5 a 6 enseña: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La promesa de un camino recto no se activa sin una mente dispuesta a soltar su propia lógica para abrazar la sabiduría de Dios. Esa sabiduría no solo corrige, también revela, muestra caminos nuevos, abre puertas cerradas, elimina atajos que llevan a la destrucción y reemplaza con sendas de verdad. Por eso, una mente renovada no es un lujo espiritual, es una necesidad vital, porque tu camino se define por tu manera de pensar. Donde la mente va, la vida la sigue. Filipenses 4:8 nos lleva aún más lejos. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, en esto pensad. Este mandato no es para mantener una mente positiva, es para mantener una mente consagrada. Porque lo que alimenta tus pensamientos guía tus decisiones. Y si tus pensamientos están dirigidos por la palabra, entonces tu camino será dirigido por el Espíritu. No caminarás según el pasado, sino según el propósito. No vivirás desde el recuerdo de lo que fallaste, sino desde la expectativa de lo que Dios hará contigo. Porque una mente renovada ya no vive mirando hacia atrás, vive mirando hacia arriba. Sabe de dónde viene, pero más aún, sabe hacia dónde va. Y ese rumbo no lo determina el miedo, ni la duda, ni la culpa. Lo determina la voz del que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. La batalla por mantener la mente limpia no termina con un acto de fe inicial ni con un momento de claridad espiritual. Cada día presenta nuevas tentaciones, distracciones y pensamientos que buscan desviar el corazón y confundir la razón. El enemigo no se detiene. Su estrategia es constante, persistente, silenciosa. Pero la Escritura ofrece un camino seguro para quienes han decidido rendir su mente a Dios. En Efesios 6, 11 a 12 se advierte: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Esta lucha diaria no es superficial ni visible, pero es real y decisiva para la libertad mental y espiritual. Mantener la mente alineada con Dios requiere vigilancia y disciplina espiritual. No basta con haber sido limpiada una vez. Es necesario renovar cada pensamiento, cada percepción, cada interpretación de la realidad. Filipenses 4:7 describe el resultado de esta obediencia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz aquí no es una sensación pasajera, sino un estado de seguridad interior que protege la mente de la confusión y del temor. Cuando la mente se mantiene bajo la autoridad de Cristo, los patrones antiguos de duda, ansiedad y condena pierden fuerza y la dirección divina se hace clara. La Escritura también muestra que esta batalla requiere decisión diaria y rendición constante. Romanos 8:6-7 enseña: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La mente carnal está enemistada contra Dios. Esta enemistad no desaparece por sí sola. Necesita ser confrontada cada día por la acción del Espíritu y por la disciplina de la meditación en la palabra. La mente renovada no es un estado automático, sino una conquista diaria, sostenida por la obediencia y la dependencia de Dios. Cuando se mantiene esta vigilancia, la mente se convierte en un terreno fértil para la sabiduría, la creatividad y la claridad de propósito. Salmo 119, versículo 11 señala: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardar la palabra en la mente no es solo memorizar, sino internalizar y dejar que transforme las decisiones y la perspectiva sobre la vida. Cada pensamiento sometido a la autoridad de Dios refuerza la libertad interior, evitando que viejos patrones mentales reaparezcan. La batalla diaria, aunque exigente, también revela la fidelidad de Dios. Él no deja que el creyente camine solo, ni permite que los pensamientos negativos dominen indefinidamente. 1 Pedro 5:8-9 recuerda: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Resistir no significa luchar por fuerza propia, sino permanecer arraigado en la fe, sosteniéndose en la verdad y en la presencia constante de Dios. Así, la mente que ha sido limpiada y renovada se mantiene firme, lista para actuar con claridad, discernimiento y confianza, enfrentando cada día con la certeza de que Dios ha preparado un camino seguro y pleno. Al permitir que Dios actúe en tu vida, descubres que la renovación de la mente no solo transforma lo que piensas, sino que